Como O que sea, dimos al menos ideas, nuestro pero, grupo. ¿Purir sirve? o sea, dimos ideas, pero no, como que como curso no hemos acordado No nos nada. hemos unido. No, Ya. ¿Cuándo tienen jefatura? la próxima semana, el lunes. El lunes. Ya, por último ahí el lunes, como última opción, ya deberían como saber, o sea, definir, ustedes pueden elegir lo que quieran hacer, pero para que informen más o menos qué es lo que van a hacer, ¿ya? ¿Qué ideas tienen a todo esto? Mi grupo, que es el mismo del Daniel, había dicho un radioteatro. Ya. Muy original. Sí, eso mismo estaba pensando. Hay una originalidad ahí aplicada. Bueno, pero modifiquen ese formato. De repente encuentran algo entretenido ahí, pues ábranlo un poco. Pues. Ya, pero pónganse de acuerdo luego, ¿ah? Vayan pensando. Sí, pues una información que necesitamos. Ya, eso nomás, Betty. Ya, hoy día vamos a hablar de algo así, malo, que les va a dar susto. Vamos a hablar vamos a retomar un tema que conversamos en la clase pasada. Estamos viendo los ciclos económicos de Chile. ¿Ya? Y la semana pasada, quiero que me ayuden igual ustedes, chicos, a recordar qué fue lo que estuvimos conversando. Hablamos que en Chile habían existido 3 grandes ciclos económicos. ¿Se acuerdan del primero? ¿En qué había consistido el primer ciclo? El mono exportador primario, ¿no? Ya, este ciclo monoexportador primario, donde Chile vive, ¿cierto?, sacando salitre, ¿ya? Donde incluso desde antes de la colonia, Chile vivía de la explotación de trigo, de algunos minerales, pero que siempre habíamos sido un país muy pobre, ¿ya? Y que el salitre, la guerra del salitre, ¿cierto?, la guerra del Pacífico, nos había permitido obtener por primera vez riquezas. Pero esas riquezas eran directamente sacadas de la tierra y se llevaban entonces a otros países. ¿Cuál era el segundo ciclo? ¿O por qué ese ciclo entra en decadencia? Porque Alemania inventa el salitre sintético después de la Primera ¿Cierto? Guerra Mundial. Ya, mala suerte, ¿cierto? Los alemanes inventan el salitre sintético y la Ignacia Pizarro iba a decir algo. No, eso mismo de la crisis económica. Ya, y es bien, el último golpe que recibe Chile, ¿cierto? Bueno, se inventa el salitre sintético, se acaba la guerra, por lo tanto ya nadie nos compra salitre, y el golpe final lo da la crisis del 29, ¿cierto? Donde ya a nadie le interesa, la última prioridad en el mundo es comprarle salitre a Chile, ¿cierto? Por lo tanto, Chile se convierte en uno de los países más afectados, y ahí aparece el gran, el único, el genial Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? ¿Y qué era lo que había hecho Pedro Aguirre Cerda? ¿Qué cambio hizo en la economía? Empezó la industrialización de Chile. ¿Cierto? Sí. Comienza ¿Crea el entonces modelo Easy? crea el modelo Easy, y Chile entonces comienza una era de industrialización. Es como que por primera vez nosotros pasamos de tener una economía colonial, una economía local muy pobre, a Chile entonces empezar a producir lo que consume. Y Chile tiene como una reactivación económica que va a durar desde el año 38 hasta el año 73. ¿Qué había pasado el 73? Entre el 70 y el 73, que había sido como bien polémico y le dedicamos harto rato en la clase pasada. Fue el gobierno de Allende y después ¿Ya? fue el golpe de Estado. Ya el gobierno de Allende, ¿cierto?, que lleva estas reformas al extremo, ¿cierto? O sea, las lleva como al pie del socialismo, y la economía entonces parece decaer nuevamente, y en el año 73 se inicia entonces el nuevo ciclo económico, que es el que estamos viendo hoy día. Ya no sabemos si lo estamos viendo agonizar, pero estamos viendo ahí cómo respira, ¿cierto? Todavía. ¿En qué consistía ese último ciclo económico? ¿Recuerdan o no? El neoliberal. Donde todo se vende. El sistema neoliberal, ¿cierto? Que es donde todo se vende. Todas estas empresas estatales que habían sido creadas durante entre el 38 y el 73 se empiezan a vender a privados, ¿cierto? Los empresarios chilenos, como no sabían manejar empresas, solo sabían sacar salitre, empiezan entonces a vender estos productos, estas empresas, y la venden a los chinos, a los italianos, a los españoles, y nosotros hoy día tenemos que todos nuestros servicios básicos
están entonces insertos en una economía global. Lo que vamos a hablar hoy día entonces tiene que ver con cuál es la relación que tiene el neoliberalismo, la imposición de este modelo económico en Chile, ¿cierto?, con la globalización. ¿Ya? Entonces ahí, antes de comenzar, así como a hablar o a definir conceptos, los voy a invitar a ver una canción que se escribió ahí a principios de los años 90 y que quiero que muevan las industrias. Pareció, anda cerca. ¿Ya? De hecho, esa tiene mucho que ver, esa es una crítica, pues, ¿ya? Es una crítica al sistema neoliberal. Lo que están diciendo los prisioneros, muevan las industrias, están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar, ¿ya? Estas industrias que quedaron ahí muertas. Ustedes que son de ahí del sector de San Miguel, ¿cierto? Machaza, que hoy día es Chilevisión, tuvo años votada. Entonces, la canción que acaban de ahí parafrasear tiene que ver con eso, ¿ya? Pero esta tiene más bien que ver con el neoliberalismo y la vamos a escuchar y de ahí la vamos a comentar un poquito, ¿ya? Pero es muy en la línea de los prisioneros siempre. Entonces, ¿logran ver el video, cierto? Sí, Es con karaoke, así que si quieren cantar, ya, lo vamos a dejar ahí porque después todo el rato dice quieren dinero. Ya, ¿habían escuchado esta canción? Es que muy antigua. No. Debe ser en la radio. Sí. En la radio, ya, la habían escuchado por ahí. Oye, ¿y de qué trata la canción? ¿De que quieres dinero? De que quieren dinero. ¿Cierto? Lo dice hasta el cansancio. Ahora, ¿por qué creen ustedes que pues, esta canción fue escrita año 86, creo, por ahí? Cuando ya el sistema neoliberal estaba impuesto en Chile. Recuerden que inmediatamente después del 73, el neoliberalismo ya se implanta en nuestro país y los prisioneros son jóvenes en esa época y recogen un poco esta sensación como de que todo finalmente lo mueve la plata, ¿ya? De que todos queremos dinero. Yo les hago la pregunta, ¿qué valores plantea como en esta sociedad esta canción? ¿Qué es finalmente lo que nos mueve, según la visión de esta canción? La plata, porque en el fondo no es suficiente que una persona tenga vocación o quiera hacer algo porque le guste, sino porque tiene que vivir y tiene que vivir con plata. Claro, hay una parte que incluso dice el profesor ya no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar, ¿ya? Claro. Y dice algo súper interesante, somos un perro tras un hueso, esclavos de los pesos. Ya, si ustedes ven, ya esto no se lo cuenten a sus papás, pero si ustedes ven a sus papás, como que los ven un poquitito así, ¿o no? Como trabajólicos. Toda la vida. Toda la vida, ¿cierto? Toda la vida. ¿Cierto? ¿Y por qué trabajan los papás? ¿Por qué trabajan tanto? ¿Qué pasa si no trabajan? Porque siempre se necesita ni dinero y más dinero, profe. ¿Cierto? Todo es caro, ¿cierto? Todo es caro. Ya. Sin el dinero no se puede viajar ni tomar. Eso ya. Dice mi madre. Ya con el dinero, miren, no se pueden cubrir, sin dinero, perdón, no se pueden cubrir necesidades básicas, ni otros bienes, ¿cierto? O otros tipos de consumo ya más de diversión, como dice la mamá del Tomás. ¿Por qué creen entonces que esta canción dice que las personas solo quieren dinero? Porque la estabilidad económica significa estabilidad en otros sentidos también. Ya, podría ser. Cuando tú, por ejemplo, no tienes la preocupación de que todos los meses tenés que pagar cuentas o que tenés que comprar comida porque sabéis que eso va a estar asegurado, tenéis tranquilidad en el fondo. Ya, por otro lado, ya si no lo vemos de una forma tan irónica como lo plantea la canción, el dinero también nos permite vivir tranquilamente. Ahora, en el caso de los prisioneros lo llevan a un extremo, un poco por lo que vive Chile en los años 80, están llegando las marcas desde afuera, están llegando los malls, por ejemplo, las cadenas de supermercados, no sé, en los 90 llegan ya los McDonald's, entonces parece que todo en Chile circula en función de la economía. Entonces,
voy a compartir entonces un PPT para que vamos ahí desarrollando algunas ideas. Alguien había escrito algo en el chat, espérame, que no lo alcanzo a ver. Ah, claro, mira, el Seba da un dato súper interesante. Dice, esta canción no fue la que le dedicaron a, dice Don Corleone, a Don Francisco en la Teletón. Sí, pues, los prisioneros la cantaron en Claro. la Teletón, ¿ya? No criticando la función que cumple la Teletón, sino que un poco criticando el protagonismo que tiene Don Francisco y las empresas, ¿ya? Entonces, El lavado de imagen de la empresa. exacto, el lavado de imagen de las empresas y la utilización que se hace entonces de las personas y de los niños con discapacidad. El objetivo entonces hoy día es reconocer la relación entre neoliberalismo y globalización, y para eso vamos a recordar, ¿ya? Porque esto igual lo vimos en algún momento. De hecho hicimos un proyecto el año pasado, el año antepasado, cuando éramos felices, sobre la globalización. ¿Qué me podría decir que recuerda lo que era la globalización? Es que la globalización son muchas cosas, como desde que, por ejemplo, las cadenas de supermercados que están en Estados Unidos estén acá, como la velocidad de la información, cómo fluye, por así decirlo. Son Bien, muchos factores. bien. como ¿Alguien tiene otra aproximación? Sí. Está súper bien lo que dijo la Sol. Como ¿Quién más? recogiendo igual lo que dijo la Sol, pero más generalizado, que en el fondo todas las acciones que tienen todos los países y todo su sistema económico repercuten en todo el mundo, ¿cachai? Exacto. Eso. Bien. Montofré ha estado calladito esta clase. Montofré, ¿te acuerdas qué hicieron ustedes para el proyecto de globalización? Hicimos como un banquete globalizado. Comieron o probaron distintas comidas. ¿Se acuerdan qué hicieron ustedes? Sí, Comida fuimos un china, ¿o éxito. no? Ya, pero Fuimos un éxito. Los guantán del terror. Ya, comida china, ya. ¿Y qué recuerdan de aquello? Aparte de lo guantán del terror. ¿Por qué del Habían terror? igual hartas cosas. Y en la sala pasaban quedó pasada series. olor a Sí, comida. caca. A fritura. ¿Ya? Bien. ¿Y por qué nosotros comemos comida china? Estamos al otro lado del mundo. Porque Es muy rica. rica, profe. Muy Demasiado buena. rica. ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Y por qué llegaron los chinos acá, a Chile? Buena pregunta. ¿Por qué no se fueron a Globalización. Cuba, no sé, a un país más bonito? Algo? ¿Por qué llegaron a Chile? Leo, ¿usted que le gustan los monos chinos? Eso es discriminación, profe. ¿Por qué? Lo estoy Porque incluyendo. no son chinos. Bueno, son japoneses. Son asiáticos. Ya, ¿por qué Porque usted, también son ya, coreanos. No, mentira. actualizo la pregunta, entonces, ¿por qué usted ve monos o dibujo anime, mejor dicho? Por la globalización. ¿Por qué por la globalización? Porque a través del tiempo se fueron haciendo más famosos a través del mundo. Ya, algo que Y era fueron viajando como, no sé, de Asia a Europa, de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a Chile. al resto del mundo, ¿cierto? Tenemos entonces ahí, mira, el Leo hace una cadena súper clarita de cómo los productos se van globalizando. No solo productos, sino que también incluso movimientos culturales. O sea, hoy día todos ustedes son como fanáticos del anime, algo que para mi generación es muy lejano. Anto, ¿Eso no ayuda en la economía? ¿eso ayuda en la economía? O sea, me refiero como, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero así como darle plata a cosas que no gustan de otros países. Obvio, porque ustedes están comprando, por ejemplo, ¿cómo se llama el canal que ustedes usan? ¿El Netflix de los monos chinos? Crunchyroll. Crunchyroll, ¿cierto? Cuando ustedes se suscriben a Crunchyroll, ¿cierto? Están pagando por las licencias de los monos chinos, ¿ya? Por ejemplo, hay... Aunque es mejor monoschinos.com. Es Ya. gratis. Ya, ahí tomas entonces, pero claro, si bien es gratis, te aparece publicidad y de alguna forma igual tú estás pagando por ver esos monos chinos. Leo, ¿por qué dices que no?
¿No es mejor monoschinos.com? No, anime FLB. Ah, Eso anime es. FLB. Es un clásico, profe. Es un También clásico. ¿Y qué es anime FLB? A ver, cuéntenos. Es una Una página página En gratis. una página repirata. Es como descargar películas. ¿Ya? Es como descargar películas online. En vez de usar Netflix, Tiene calidad. descargáis en, no sé, pues, Pelis Plus. Como si fuera Cuevana. Sí. Ah, ya. Sí, Cuevana. Ya, bien. Entonces, imagínense un producto que está elaborado en Japón, al otro lado del mundo. Ustedes hoy día lo pueden consumir o pagando o, entre comillas, gratis, ¿cierto? Pero bombardeándolos de publicidad. Ya, ahí tenemos entonces cómo ustedes consumen productos globalizados. Ahora, la pregunta que hace la ANTO no solo tiene que ver con lo económico, y la globalización no solo es económica, sino que también es cultural, ¿ya? El que hoy día, no sé, la mitad del curso esté como con monitos chinos, tiene que ver, ¿cierto? Hay un mensaje ahí cultural que ustedes están dando. El que nos vistamos de cierta forma, el que consumamos cierta música, el que leamos cierto tipo de literatura, tiene que ver también con los efectos culturales o las consecuencias culturales que la globalización tiene sobre nosotros. Cuando hablamos de globalización, retomando lo que dice la Sol, entonces, es como esta interconexión, es lo que aparece aquí en esta imagen, ¿cierto? Tenemos como una conexión global, no solo de marcas, de productos, sino que también una interconexión cultural. O sea, yo sé que hay muchos estudiantes que hoy día están aprendiendo japonés, ¿ya? Y buscan páginas y es algo por lo que ustedes se están interesando, ¿ya? Entonces hablamos de un aspecto cultural de la globalización, pero cuando hablamos de consumir Coca-Cola o el McDonald's, o cuando hablamos de consumir una película, ¿cierto? O una serie anime por internet, estamos hablando ya de productos económicos. Y tenemos o estamos llenos de esos productos, ¿ya? Bien, entonces, recordaban bien lo que era la globalización. Le iba a hacer un paréntesis. Los chinos igual llegan a Chile por ahí por los años 80, 90, ¿ya? Y llegan producto de la situación de su país, ¿cierto? Además, porque solo podían tener un hijo. Entonces, los chinitos que llegan acá pueden tener más hijos y se dedican entonces a los restaurantes. Pero miren, la misma globalización ha provocado que los chinos entren en decadencia, ¿ya? Porque hoy día uno no va a comer comida china hacia un restaurante como bacán, uno va a otro tipo de restaurantes. ¿Quiénes llegaron después de los chinos y los hicieron entrar en esta decadencia de comida? El sushi. Entró el sushi, entraron los peruanos, entró la comida thai, ¿cierto? Y hoy día los chinos mutaron. ¿Y a qué negocio se dedican los chinos? Al mall chino. Al mall chino. Al mall chino. Al cachureo. Uno, lo que quiera va al mall chino, ¿cierto? Lo que uno no se imagina está ahí. Lo que uno no se imagina, ¿cierto? Está ahí, ¿ya? Y si no lo encuentra, lo encarga por AliExpress, ¿ya? A precios como inimaginables. Entonces, les dejo plantear la pregunta. Para ustedes, ¿qué relación puede tener la globalización con el neoliberalismo? ¿Van de la mano o son elementos que están separados? Van de la mano, creo yo. ¿Por qué? Sí, yo también. ¿Ya? ¿Por qué podrían ir de la mano? El neoliberalismo no era como vender de todo, básicamente. Claro, ¿Ya? como el nuevo Y en ese todo llegaría capitalismo. cosas de otros países. ¿Ya? Claro. Y en ese todo, entonces, la globalización es lo que le permite al neoliberalismo llegar a todas partes del mundo. Cuando hablamos de globalización, hablamos de que la economía se unifica. Ya no está la economía chilena, ¿cierto? No está Pedro Aguirre Cerda ahí haciendo sus fábricas solito, no está Argentina ahí haciendo sus fábricas solito, sino que ya no tiene sentido. Ya lo que tiene sentido entonces es liberar los mercados, es decir, que los países ojalá tengan la menor cantidad de barreras para introducir productos, ¿ya? O para vender productos. Y en ese sentido, la globalización y el neoliberalismo en Chile se van a consolidar en los años 90, ¿ya? Si bien es obra de la dictadura, es Pinochet, ¿cierto? O en realidad los economistas que ayudaban a Pinochet, los que permiten la implantación de este modelo, va a ser recién en los años 90, cuando Chile logra insertarse en la economía global. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cierto?
nosotros tenemos entonces que este modelo EASY va a llegar al final, se plantea entonces sustituir una economía hacia adentro, es decir, ya no desarrollar más la industria, sino que una economía hacia afuera, ¿ya? La idea entonces era llevar los productos que habían en Chile, pero había un problema, que todas las empresas fueron vendidas. Por lo tanto, ¿a qué le va a echar mano Chile en esa época? Ya a partir de los 80, 90 en adelante, ¿qué va a vender Chile? Vino. Vino, muy bien. ¿Qué otra cosa va a vender? Porque ya no va a ser monoexportadora, igual va a ser exportadora de materias primas, pero va a exportar más de una cosa, vino. Acerrín. Acerrín, madera, dejémoslo un poco más global, madera, ¿qué más? Lo más importante, ¿cuál es el sueldo de Chile? El cobre. El cobre, ¿cierto? Entonces vamos a tener que Chile va a decir, bueno, no tengo empresas, o los gobiernos de la época van a decir, no tenemos empresas, pero tenemos materias primas. Exportemos entonces esas materias primas, ¿ya? Chile entonces a partir de los años 90 comienza a firmar distintos tratados, ¿ya? Y firma tratados de libre comercio, que son los TLC, y firma tratados multilaterales. Cuando hablamos de TLC, Tratado de Libre Comercio, significa que, por ejemplo, ya, yo soy Chile, ¿cierto? Y el Leo es Estados Unidos. Leo, ¿qué me venderías tú a mí? Si eres Estados Unidos. ¿Comida rápida? Ya, comida rápida, ¿cierto? Me traería un McDonald's para acá. ¿Qué más? ¿Ropa? Ropa, ¿cierto? Unas zapatillas Nike, ¿ya? ¿Qué más? Ivory. Ya, pero está bien, esos dos ejemplos está bien, ¿ya? Y yo, ¿qué le podría vender al Leo? Si yo no tengo ropa ni tengo comida rápida. ¿Qué le puedo vender? Las gracias. Las gracias. Ya. ¿Qué le puedo vender, po? Si yo soy Chile, aquí estoy, en el fin del mundo. Le puedo vender madera, le puedo vender leche, le puedo vender pescado, ¿cierto? Le puedo vender cobre, ¿ya? Es decir, ahí nosotros cuando un país firma un tratado de libre comercio, dice, bueno, yo te vendo estos productos, tú me vendes tus productos, pero nosotros no nos ponemos barreras arancelarias, no nos ponemos impuestos entre medio, ¿ya? Tus productos entran, ¿cierto? Con el precio al que tú los vendes en tu país, y yo te vendo mis productos a los que los vendo dentro de mi territorio. Chile tiene tratados de libre comercio y es uno de los países de América Latina que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio. Los tiene, podemos vender kiwi bien, ya los tiene con China, o sea, igual vivo Chile, vivo los presidentes de los 90, porque venderle a China es venderle comida a 1.300 millones de habitantes. O sea, van a comer siempre, ¿ya? ¿Y qué nos da China a nosotros? ¿Qué nos vende China? Plástico. Cables de cobre. Buen negocio. Nos vende cables de cobre. ¿Qué más? Las vacunas. Las vacunas, ¿ya? Ahí tenemos... Tecnología. Tecnología. Sopa de murciélago. Ya nos vende tecnología. Me voy a detener ahí en la tecnología. Hace un tiempo, antes de que pasara lo del COVID, ¿cierto? Muchos argentinos venían a Chile a comprar tecnología. ¿Por qué venían a Chile? ¿Por qué no la compraban en sus países? ¿Por qué no la compraban en Más Argentina? barata. Están locos. No es porque están locos, son pillos, ¿ya? Es Es más barata ¿Y por qué creen que es más barato acá en Chile que en Argentina? porque la economía argentina es Está mala economía en Argentina. ¿Por ¿Cómo? los impuestos? Los impuestos, ¿cierto? Y porque Argentina no tiene tratado de libre comercio con países asiáticos que nos venden tecnología a nosotros más barata, ¿ya? Por lo tanto, ahí Chile va a tener como una especie de plus económico respecto de los otros países. Chile entonces se va a insertar en los años 90 en esta economía globalizada, ¿ya? Pero aquí él se va, ¿por qué me hace preguntas en privado y me hace preguntas súper buenas? Dice, ¿los tratados de libre comercio no son responsables de la desigualdad social? Es súper buena esa pregunta, pero no la voy a responder yo. Quiero que entre todos tratemos de darle una respuesta al SEBA. ¿Tendrá alguna relación esta idea de los tratados de libre comercio con la desigualdad social o la desigualdad económica que existe en otros países?
Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Los voy a orientar un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con países africanos? China firmaría un tratado de libre comercio con, no sé, con Mozambique. No, Claro que no, porque quieren que se venda caro, po. Ya, claro, Entonces, como no contratan tienen mano de oportunidad, obra ahí se van a barata. otra parte. ya. Y en ese sentido, entonces, si nosotros vemos esta cadena de globalización, ¿qué lugar utilizaría o qué, claro, qué lugar tendría un país pobre como Mozambique o, no sé, como Malasia, por ejemplo, en este sistema global? Si bien Malasia, me voy a ir al Asia más pobre. Si bien Malasia no puede firmar tratados de libre comercio con China o con Estados Unidos porque no tiene nada que ofrecer, finalmente, ¿qué lugar va a ocupar en esta cadena de la globalización? ¿Qué se va a hacer en Malasia? ¿Cuál es el único recurso que tiene Malasia? La mano de obra, Mano trabajar. de obra, ¿cierto? Y tiene mano de obra barata, ¿ya? Más barata que en Chile, más barata que en Bolivia, más barata que en Perú, ¿ya? Por lo tanto, cuando Chile firma, el Leo me decía, yo le voy a vender ropa, ¿cierto? O le voy a vender zapatillas. Cuando Chile firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entran zapatillas un poco más baratas, pero Estados Unidos logra hacer de esas zapatillas algo barato porque las manda a hacer entonces a Malasia. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta que hace el SEBA. Finalmente los tratados de libre comercio y la organización del mundo, ¿cierto? O la división mundial del trabajo y económica que tiene el mundo, finalmente genera que hayan países que están en una escala inferior, ¿cierto? Hay países pobres, 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 hay países no tan pobres como nosotros, y hay países desarrollados, ¿cierto?, que son finalmente los que deciden con quién yo comercializo y con quién no, ¿ya? Se entiende entonces, ¿cierto?, cuál es la relación entre el neoliberalismo y la globalización. ¿Lo logran entender o no? Sí, ¿Son profe. amigos o no son amigos? Son mejores amigos. Son, ¿cierto? Profe, Son los Son mejores. ahí, familia. Son familias, son panas, como dicen ustedes. profe, Dígame. ahí también entra lo que hace, por ejemplo, Jumbo, Líder, que ocupan esos mismos países pequeños para hacer la ropa y venderla más barata. Exacto. Y no solo el Jumbo, H&M, por ejemplo. ¿ya? Claro, y la gente lo El sobreestima. Líder, Corona, todo eso lo hace. Exacto. O por ejemplo, cuando tú ves en Chain, ¿han visto ropa en Chain? Que es súper Sí. barata, es como bonita. Claro, hay países muy pobres que están produciendo esa ropa. Ahora, ¿quién paga el costo de esa ropa? La paga esa gente y la paga el medio ambiente también. Ya los lugares en donde se produce esa ropa. La Produ- ropa que no se vende. Claro, y la ropa que no se vende, a veces es más barato botarla que revenderla, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como... Vale, igual. ¿Cómo? Para la gente que no tiene también, pero prefieren votarla a la empresa. Y eso Claro, que sobreexplotan a niños y a mujeres. claro, volvamos entonces a la canción de los prisioneros, ¿ya? O sea, no solo aplica a mis papás que se sacan la mugre trabajando, sino que aplica también a cómo funcionan estos grandes conglomerados o estas grandes empresas, ¿ya? Bien, ya, súper bien, chiquillos. Vamos a hacer lo siguiente, para ir finalizando, vamos a realizar una actividad. Espérenme, estoy aquí medio complicada porque tengo muchas ventanas abiertas. Ya, vamos a ir a una actividad que yo les dejé en el Classroom, que se llama Chile Globalizado, ¿ya? Voy a compartir para explicar en qué consiste. Ay, espérenme, que no lo veo. Algo me pasa. Acá está. Ya logran ver ahí la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, la actividad entonces, bueno, recoge lo que hablamos al principio. Tienen que poner ahí los integrantes del equipo. Recoge algunas preguntas que hicimos al principio de la clase respecto de la canción, ¿cierto? Piénsenlo también en el contexto de la globalización. Y luego tenemos
dos cuadritos que deben completar y que deben responder ahí las preguntas. Cuando los divide en grupos, ustedes van a buscar dos productos que tengan en su casa, ¿cierto? Y que sean importados. Importados son que vienen de afuera hacia acá, hacia Chile. Puede ser una zapatilla, puede ser, no sé, el teléfono, lo que tengan a mano. Y van a buscar entonces el país de origen. La pregunta es, ¿por qué crees que Chile debe importar estos productos? Ya, porque Chile importa zapatillas, porque Chile importa teléfonos. Piensen en Pedro y Cerda, ¿cierto? ¿Ya? Luego dice, señale dos productos que sean producidos en Chile, indicando hacia dónde Chile los envía. Ustedes nombraron 2 o 3 recién. ¿Hacia dónde Chile los exporta? Ya no me pongan que todo lo lleva a China, porque también lo lleva a otros lugares. ¿Y por qué crees que Chile exporta esos productos y no otros? ¿Ya? Y ahí lo vamos a relacionar entonces con esta idea de los ciclos económicos que vimos la clase anterior y que retomamos en esto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto de la actividad? No, profe. ¿No? Entonces los voy a dividir en grupos. ¿Ya? Vamos con el grupo 1, la Anto. ¿Cuál es tu grupo, Anto? ¿Con la Trini? Ah, este es el grupo grande. La Trini, Sí. La Sofi, la Sofi, el Nacho, ya el Nacho, el Darwin el Darwin, ya, y el Seba. y el Seba. Bien, siguiente grupo, Benja Donoso. ¿Con quién eres tú? Benja, Ahí está. No se me escuchaba, ¿no? El micro. Con la Eva, ya, el Daniel, Nasbauer, el Leo, ya, el sí, Leo, el Pipe y el Meyer. Mella y el Pipe. Que no me contestó la pregunta el Pipe, ¿eh? Ya, y el último grupo, No me dejaron solamente por eso. y ahora se tiene que lucir en su grupo. La Espe con la Flo, la Ignacia, Sol Sí, y Tomás. sí, sí. Ya. Entonces vayan aceptando las invitaciones y de ahí nos vamos a ir con el profe Javi a visitarlos, a ver cómo van con las respuestas. Dale, Pipe. Dale, Pipe. Dale, Pipe. Te escuchamos, Pipe. Vamos, Pipe. Se le fue el Ah, internet. pero sí es súper fácil, chiquillos. Miren, Se le fue el sitio- internet, se le fue el Es que es muy internet. profundo. Pero es que no sí, lo veo. fácil. Daniel, muéstrala de nuevo. Aquí está. Sí. Es una mala condición sobre estúpido sistema. Dijeron tal vez era un emblema. Págale a tu papá porque la mesa no le gustó. Ah, porque la mesa no cabemos todos. ¿Esto se refiere a la sobrepopulación o no me estoy equivocando? Que no entiendo esta línea. Dice Es que como en el que... fondo... Ah, dale, profe. No, dale, va, dale. Como que en el fondo está tratando de decir que no todos podemos tener privilegios, no todos podemos tener nuestras necesidades cubiertas, porque el Comprendo. sistema no lo permite así. Exacto. Se lo escribió el Pipe por interno, me dijeron. Ya, bien. Bien, Eva. Sí. Ya en el fondo está diciendo que finalmente lo que nos mueve a todos es la plata, po, ya que la plata determina quién se puede sentar a la mesa o determina cómo actúa un salvavidas o es lo que mueve a un delincuente, ¿cierto? O es lo que hace mover a un conductor o incluso a un presidente, ¿ya? Todos buscamos lo mismo, dice Jorge González. Ahí cabe lo que dice la Eva, ¿ya? Bien, Qué montón bueno de de- responder, Felipe. Gracias, Pipe. Eso me mandó Pero, por ¿qué todo lo que usted dijo. está pasando? Nada, es que no podía hablar porque el Tommy está respondiendo en inglés, por eso. Ah, está ahí mismo el Tommy. Le vamos a decir al Tommy Sí. que se quede callado. Por favor. Igual está el chat, Felipe. ¿Eh? Pero, oye, Daniel, ¿qué respondiste? Nada. Todos buscamos lo mismo. ¿Eso es lo que hay que responder? Ya, todos buscamos lo mismo. ¿En qué sentido? Desarrollen esa idea. Y desarrollenlo con lo que dijo la Eva. Todos buscamos una buena vida, sinceramente, por el dinero. ¿Ya? O sea, con el dinero. Por ahí va. ¿Ya? Voy a otro grupo, cualquier cosa me llaman. Una buena vida.
Valerse por sí. Ya. Así como diciendo como que tu éxito depende solo de ti. Sí, exacto. Pero también porque estáis como en una desventaja, yo creo. Sí, obvio. Ya. Pero eso entra en la violencia sistemática. Ya bien, ¿cómo van? Aquí. Sí, aquí pues, profe. Yo quiero saber a qué se refiere con la cuestión. La cuestión hace referencia al tema económico de la sociedad. Claro, mira, el párrafo dice, salvo habido delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Dice, nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Entonces, claro, se refiere a la violencia sistemática que te obliga a valerse o a valerte por sí mismo. Finalmente, cuando dice funciona todo igual, desde el que asalta, ¿cierto? Desde el delincuente hasta el presidente. ¿Qué es lo que los mueve a ellos? ¿Qué es lo que mueve al profesor, a la mamá, al papá, a todo el mundo? Dinero. El dinero, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí apuntan a algo súper interesante. Dicen que eso es una violencia sistemática. ¿Por qué es una violencia sistemática? ¿Qué pasa con el que no tiene dinero? Ahí quedó nomás, pues sin dinero, no hay nada, no hay ninguna forma de que... Tiene que recurrir a cosas que no son tan buenas, por decirlo así. Sí. Ya. Como Entonces, está como obligado. Porque nadie se hace cargo de ellos al final. Exacto. O sea, el sistema te deja como al lado. Te deja al margen, ¿cierto? O sea, es un sistema económico tan competitivo, ¿cierto? Que si tú dejas de competir, el sistema te margina, ¿cierto? Y te mueres, o eres delincuente, o buscas otras formas de sobrevivencia, ¿ya? Y eso, lo que ustedes apuntan ahí, que es una violencia sistemática, es súper interesante, desarrollen esa idea, ¿ya? Porque está bien. Ya, cualquier duda me llaman a mí o llaman al profe Javi. Les voy a mandar al profe Javi para acá. Y lo más importante que expone... Es que existen no valores. ¡Pero Nacho! Verdad. Es que no... Ya, y lo más importante, ¿qué? Te faltó un qué. Lo más importante que expone la canción es que la canción, coma, es que no existen valores cuando se trata de dinero. Punto. Ya, ahora sí bajemos. Vamos a la otra. Ya bien, ¿van bien, chiquillos, chiquillas? Hola, profesora, por supuesto. Ya, vamos a mandar entonces al profe Javi a hablar con otro grupo. Bien. Sí, por favor, Chao, por favor. profe. Los Oye, profe. no, nos vemos la tarde, ¿ah? Acuérdense. Nos vemos hoy día en la tarde. Tenemos clase. Pueden ir con algo de Polar si quieren. Está loco que andar con pura bolera. ¿Tienen clases presenciales? No. Obvio, profe, obvio. Claro, obvio. Lo voy a denunciar al 133. Oye. No paró. Profe, ¿Qué pasó? Algo iba a decir el profe Javi lo mandó a la otra sala, pero ahora me dio pena. Pues sin querer. Ya, ¿cómo van? ¿Van bien? Sí, vamos bien. Ya. Ya. Apúrense entonces, menos conversa y trabajen. Oigan, ahora sí no sé. ¿A qué creen ustedes que se refiere?